Habíamos visto que la ecuación de Laplace 9b igual a 0, nos daba el potencial en las regiones donde no teníamos carga, donde ρ era igual a 0, pero en realidad era un caso especial de la ecuación de Poisson, que estaba igualado en vez de 0 a menos ρ sobre epsilon 0, cuando ρ era igual a 0, entonces volvíamos a Laplace. También vimos que bajo ciertas condiciones obteníamos el primer teorema de unicidad para la ecuación de Laplace. Tenía que cumplir algunas condiciones de borde, y también teníamos el segundo teorema de unicidad que involucraba campos eléctricos y donde también teníamos que dar algunos datos, la carga total de cada conductor, porque estaba involucrado los conductores. Bueno, teníamos también unicidad para este caso. Inclusive también unicidad para el caso de Poisson. Utilizando todo eso podemos ver el método de imágenes que nos va a servir para resolver algunos tipos de problema, como el que tenemos ahí. Tenemos una carga Q en Z, pongamos más Q, y tenemos un plano conductor en el eje, en el plano XY. Supongamos que esto mide D, para ponerle un nombre. En este caso tenemos que la condición de borde es que B es igual a 0 para el plano XY. Tenemos un conductor en tierra, lo asumimos en potencial igual a 0. Queremos saber cómo es el potencial en particular arriba del plano. Como el plano es un conductor, las cargas están libres de moverse en la superficie en respuesta al campo eléctrico generado por la carga puntual. Desde el punto de vista matemático, nuestro problema es resolver la ecuación de Poisson en la región, entonces, z mayor a 0, con una carga puntual que está localizada en, digamos, 0, 0 y z igual a d. Tenemos dos condiciones de borde. Una es que b sea igual a 0 cuando z es igual a 0. Y la segunda es que b tiende a 0 cuando estemos lejos de la carga. Eso lo podemos tomar cuando x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sea mucho mayor a d cuadrado. Si pasáramos la raíz tendríamos la distancia, o sea que sea mucho más grande que d, estaríamos muy lejos. El primer teorema de unicidad y sus consecuencias nos garantizan que va a existir un solo b que va a cumplir con estas condiciones. Al tener unicidad, si de alguna forma obtenemos la solución, tiene que ser esa, es la única que va a haber. El truco es considerar otro problema. Sacamos el plano conductor y ponemos una carga menos Q que esté también a una distancia D, pero en los negativos. El potencial para esta configuración, utilizando principio de superposición, va a ser 1 sobre 4pi epsilon 0. Por un lado tenemos la parte positiva, Q, y la distancia de separación, que es x cuadrado más y cuadrado, más, vamos a escribirlo bien, más z menos d al cuadrado, menos el menos de la carga negativa. Otra vez tenemos x cuadrado más y cuadrado, pero ahora tenemos que tener z más d todo al cuadrado. Entonces es la suma del potencial para cada carga. El denominador, esta raíz, lo que está representando es la distancia de un punto cualquiera xy, z, a, en el primer caso, el 0, 0, d, con q más, y el segundo al 0, 0, menos d, con q menos. Esto es justamente lo que dijimos para acá, es la distancia entre estos puntos. ¿Qué es lo que nos decía la fórmula para cargas puntuales? El potencial, o sea, es bastante sencillo en comparación con lo que veníamos haciendo. Lo que podemos ver es qué cumple este b. Primero, si z es igual a 0, tenemos menos d al cuadrado, que es d cuadrado, y d cuadrado. O sea que esto pasa a ser igual a esto, se restan, y entonces tenemos que b es igual a 0. La segunda observación que podemos ver sobre este b es que podemos analizar qué ocurre cuando x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es mucho mayor a d cuadrado. Si esto vale
uno puede ver que este denominador, más allá de que acá podríamos hacer esto al cuadrado y tomar el z cuadrado y tirar los que tiene d, o simplemente tomarlo como raíz mayor mucho mayor a d. En cualquiera de los dos casos, lo que vemos es que estos términos x cuadrado y z cuadrado le ganan a lo que haya d. Q está fijo y si son suficientemente grandes, esto se hace muy chico, haciendo entonces que en ese límite b va a 0, tiende a 0. También tenemos solo esta carga en la región z mayor a 0, y tenemos una situación bastante parecida, pero además las condiciones de borde son exactamente las mismas, por lo menos para la región en la que z es mayor a 0, porque para z menor a 0 hay una carga menos q y tenemos otra historia. Pero para z mayor a 0 tenemos las mismas condiciones de borde, la misma carga, y entonces este b, que es solución de la ecuación de Laplace, por lo menos para cada punto excepto las cargas puntuales, al tener unicidad en la ecuación de Laplace, y también la tenemos en la de Poisson, pero en este caso da lo mismo, tenemos que tiene que ser exactamente el mismo b para este caso como para este caso para z mayor a 0. Habiendo obtenido el potencial, podemos obtener el campo eléctrico utilizando la fórmula que es menos el gradiente de B. O también podemos obtener la densidad de superficie sigma, sabiendo que teníamos una fórmula para eso. Teníamos para conductores entonces el sigma era menos epsilon 0 derivada de B, la derivada normal de B. Así que acá también vamos a tener sigma igual a menos epsilon 0 de B de n. En nuestro caso la dirección normal es el z, por lo tanto esto va a ser igual a menos epsilon 0, la derivada de b en z, y en particular estamos en el plano z igual a 0, es donde tenemos que evaluarlo. Hay que derivar en z entonces todo esto. Puede ser un poco largo, yo voy a poner directamente entonces lo que da la derivada, es 1 sobre 4pi epsilon 0, menos qz menos d, todo esto sobre x cuadrado más y cuadrado más z menos d al cuadrado, todo esto a la 3 medios, y vamos a tener parecido la derivada para el otro término, qz más d en el numerador, y en el denominador lo mismo, x cuadrado más y cuadrado más z más d al cuadrado a la 3 medios. Esta es la derivada de b de z, y multiplicando por epsilon 0 y evaluando z igual a 0, uno obtiene el sigma. Vamos a poner directamente lo que da haciendo eso, es menos q de 2pi x cuadrado más y cuadrado más d cuadrado a 3 medios. Eso sale entonces de poner el z igual a 0 acá arriba y multiplicar por menos epsilon 0. Cuando multiplica por epsilon 0 se cancela este epsilon 0. El z igual a 0 hace ir estos dos términos. Queda el término de d, que acá con este menos se hace positivo, haciendo un 2 que cancela el 4 con el 2. El menos qd entonces viene del menos que está afuera, y el d al cancelarse al desaparecer el z, que es solo el d cuadrado. Así llegamos al sigma, es la densidad de superficie. Por supuesto no es constante, depende de x y de y, y como esperábamos es negativo, ya que el q que teníamos afuera era positivo. Su máximo está en x igual 0 e y igual a 0. O sea, vamos a tomarlo como en el centro. Y con esto podemos calcular la carga inducida total, que es sumar todas las contribuciones, ¿no? Diferencial área tenemos de todos los sigma. Esa integral puede ser más fácil de calcular si transformamos el sigma de xy en un sigma que dependa de r, tomando r igual a x cuadrado más y cuadrado. Diferencial de área que tendríamos antes era de x de y, ahora pasa a ser r de phi, y el sigma se convierte en esto. Eso va a facilitar el cálculo del q, que ahora va a ser una integral en phi entre 0 y 2pi, y entre 0 e infinito para el r, de una qd, todo esto que tenemos acá, 2pi sobre, o multiplicar por r cuadrado más b cuadrado a la 3 medios, tenemos r de phi. Si uno hace esta cuenta, bueno, de phi no depende, así que ahí va a salir un 2pi, no hay ningún problema. Para r, si uno hace
integral va a quedar QD sobre la raíz de r cuadrado más d cuadrado, y esto hay que evaluarlo entre 0 e infinito. El único término que va a importar, el infinito se hace 0, pero en 0 se va esto, el d cuadrado se cancela la raíz, queda un d, se cancela el d, y el menos de evaluar en el segundo punto hace que nos quede menos q. Esta cuenta nos está diciendo que la carga inducida total es menos q, tal vez dándonos una idea porque esto es parecido a tener un menos q ahí. Tiene sentido ya que d es algo que podemos cambiar como querramos, así que hay una dependencia de d en ambos casos, y entonces eso nos dice que esto está induciendo una carga menos q con el parámetro d a modificar como queramos. Independientemente de eso, siempre la carga inducida entonces es menos q. Entonces la carga q es atraída hacia el plano por esta carga inducida negativa. Vamos a ver cuál es la fuerza de atracción. Como el potencial cerca de q es la misma en cualquiera de los dos problemas, también va a ser en el campo y por lo tanto también en la fuerza. La fuerza que tenemos directamente es multiplicar las cargas. Tenemos 2D, que es la distancia entre las cargas al cuadrado, en z versor, si estamos suponiendo que están los dos en z. Ahora, el trabajo para obtener la configuración no es tan sencillo, pero podemos obtenerlo de la integral de f de L. Hay que diferenciar que no es lo mismo el caso del puntual del caso del plano, porque el trabajo para el caso puntual era simplemente multiplicar la carga por el potencial puntual que teníamos. Entonces, para el caso de las dos cargas tenemos lo que decíamos. Multiplicamos las dos cargas y no tenemos el cuadrado, así que sobre 2D. Teniendo en cuenta para el plano, la fórmula para carga continua involucraba el campo eléctrico al cuadrado. Pero sabemos que acá la contribución tenemos para z positivos y z negativos. Pero en el otro caso solo va a importar los z positivos, haciendo que entonces deba ser la mitad. Así que no va a ser lo mismo. Va a ser sobre 4D. O sea, lo que decíamos, la mitad. Podemos ver también el trabajo o la energía calculándolo de esta forma, o sea, el trabajo que necesitamos para traer una carga Q desde el infinito. La fuerza requerida para oponerse a la fuerza eléctrica va a ser entonces justamente hacer la integral desde infinito hasta el lugar que la queremos llevar de f de L. El f lo tenemos, que es este. Tenemos un 1,4pi epsilon 0, la integral infinito de q cuadrado 4z cuadrado dz. Recordemos que estamos yendo en contra de esta fuerza, así que se va al menos. Y si uno hace esta integral, bueno, va a dar, vamos a tomarlo acá abajo, 1 sobre 4pi epsilon 0 menos q cuadrado 4z evaluado en d y en infinito. Pero en infinito no nos importa, solo nos importa en d. Queda lo mismo, 4pi epsilon 0, el q cuadrado que no se mueve, y evaluado en d es 4d. Exactamente lo mismo que habíamos pensado si era la mitad de la configuración de las dos cargas. Así que era importante diferenciar también, por lo menos en términos del trabajo para obtener la configuración, entre el caso imagen, digamos, el caso del plano y el caso que nos daba el mismo potencial, que era el de las cargas opuestas, Q más y Q menos. A medida que movemos Q hacia el conductor, solo hago trabajo en Q. Es cierto que la carga inducida se va a mover en el conductor, pero eso a mí no me cuesta nada, ya que el conductor tiene su potencial en cero. Por otro lado, si simultáneamente traigo una más Q y otra menos Q, estoy haciendo dos veces la misma fuerza, razón por la cual uno puede pensar que el trabajo es doble para traer las dos cargas y la mitad para una sola carga. Método de imágenes tiene eso, tiene algunas cosas que son equivalentes y algunas otras cosas hay que pensar dónde está la diferencia, pero es un método muy importante.